conversación que estamos en Facebook Live, ¿verdad? Sí, en este momento ya ha comenzado la transmisión. Todo tuyo el micrófono, Hansel. Bueno, muy bien. Buenas tardes, buenas noches a todos, a todas. Es un gusto para la Universidad Bíblica Latinoamericana en esta serie de seminarios virtuales que hemos venido realizando desde que se virtualizó prácticamente todo el proceso educativo. Poder continuar reflexionando a la luz de la fe y poder acercar precisamente esta capacidad de pensar la fe con el mundo contemporáneo, de dialogar con el mundo moderno, con la modernidad, muchos de los criterios de la teología y de la Biblia. Particularmente la semana anterior tuvimos un seminario con uno de nuestros profesores, el profesor Martin Hoffman, y que hablaba del tema de la teodicea, concretamente. Y es un tema del cual vamos a seguir profundizando ahora con un experto, un amigo, experto internacional también del tema, el profesor Andrés Torres Queiruga. Quisiera invitarles a partir tal vez de lo que Martin nos decía la semana anterior, que tal vez el problema no está en la reflexión acerca del mal en sí mismo, sino acerca de nuestra comprensión de Dios. Y cómo es nuestra comprensión de Dios, en el fondo acerca de aquella pregunta que Martin planteaba y que ha sido una pregunta clásica de la teodicea: ¿por qué Dios permite todas estas cosas? Y partiendo de un fragmento del libro Repensar el mal, del profesor Andrés Torres Queiruga, quisiera invitarles y darle paso también al profesor para que él pueda exponer y nosotros poder reflexionar y luego conversar y hacer este espacio un espacio ameno de diálogo y de encuentro. Dice el profesor Andrés en el texto casi al final de Repensar el mal, que dentro de la historia Dios no nos salva del sufrimiento, sino que nos salva en el sufrimiento. Y este cambio epistemológico es fundamental para la comprensión de lo que vamos a comentar y a escuchar hoy. El profesor Andrés Torres Queiruga es doctor en filosofía y en teología, profesor en teología fundamental del Instituto Teológico Compostelano y de filosofía de la religión de la Universidad de Santiago, miembro numerario de la Real Academia Gallega y cofundador de la revista Encrucillada, de la revista galega de pensamiento cristiano. Creo que el profesor está jubilado de algunas ya ocupaciones, ¿verdad? Entonces tiene un poco más de tiempo, pero es definitivamente un gusto y un honor, y particularmente para mí, porque desde hace mucho tiempo hemos conversado a través de correos, pero nunca nos habíamos visto la cara. Ojalá que en algún momento se dé de manera física, pero sea en Costa Rica o en España, pero es un verdadero gusto y un honor para la Universidad Bíblica recibirlo, profesor. Todo suyo el espacio. Bien, pues para mí también es una alegría. Yo he estado en Costa Rica y no sé deciros el año, pero hace bastantes años, y lo pasé muy bien porque es un país muy agradable. Incluso tengo el recuerdo de que por primera vez vi el Océano Pacífico y me bañé en él, aunque había una cierta tempestad y estaba yo solo en la playa, pero no quise perder la oportunidad. Bueno, y hoy pues vamos a hablar de un tema muy importante. Siento no haber escuchado al profesor Hoffman, porque así podría enlazar directamente con lo que él ha explicado y expuesto, pero no lo sé. En todo caso, yo trataré de hablar desde el corazón y desde la inteligencia, porque el tema del mal a mí me preocupó siempre. Desde que estudiaba filosofía es un tema que me preocupó porque realmente es tan fundamental que yo creo que para millones de personas de ahí depende que puedan creer o no creer en Dios. Porque realmente en el imaginario colectivo, en lo que piensa espontáneamente la gente, se da por supuesto que si Dios quisiera, podía eliminar el mal del mundo. Fijaros que cada vez que hacemos una oración de petición, está una persona enferma, y decimos, Señor, cúralo, estamos dando, por supuesto, que Dios podía curarlo. Si no, no tendría sentido estarle suplicando. Pero eso presenta un enorme problema, porque si realmente Dios, el lenguaje es peligrosísimo, voy a decirlo mejor, si fuese posible eliminar el mal del mundo, yo no podría creer en Dios
si eso fuese posible. Porque realmente, si a mí me cuentan, yo vivía, en mis clases de filosofía las di mucho tiempo al lado del Hospital General de Galicia. A veces los muchachos, cuando se hablaba del tema del mal, bueno, esa es una imaginación nuestra, depende de las interpretaciones, unas cosas son buenas para unos, otras para otros. Yo decía, bueno, vayamos al problema de fondo. Irme ahí a una sala de hospital donde haya enfermos sufriendo y gritando de dolor y decirles que el mar es una ilusión, que el sufrimiento depende del... No, no. El sufrimiento es una cosa muy fuerte y muy clara. Y si a mí me dijesen que en ese hospital hay un doctor que si quisiera, con solo quererlo, podía eliminar todas las enfermedades, curar a todos los enfermos, acabar con toda la angustia que hay dentro de un hospital. Yo diría, yo de ese médico no quiero ser amigo. Es que tiene motivos muy serios, no me importa qué motivos tenga. Ante el sufrimiento humano radical, cuando es un sufrimiento tan grande, no hay disculpa para no acudir en su ayuda si es posible. Y si nos fijamos, toda la Biblia es una llamada de Dios para que luchemos junto a Él contra el mal. Nos habla del pobre, del desvalido, del huérfano, del extranjero, porque si hay algo que le preocupe a Dios, yo me atrevería a decir que la mayor preocupación de Dios respecto del mundo es el sufrimiento de sus hijas y de sus hijos. Pero entonces aquí tenemos un dilema, el famoso dilema de Epicuro, que yo lo pongo siempre porque nos ayuda a centrar el problema. Epicuro, sabéis que era un filósofo griego del siglo IV a.C., o sea, que han pasado ya muchos años, lo que indica que el problema siempre preocupó a la humanidad. Y decía él, o Dios quiere evitar el mal del mundo y no puede, y entonces Dios no es omnipotente, o Dios puede y no quiere, y entonces no es bueno, y o no quiere ni puede, y entonces no es bueno ni omnipotente, no es Dios. Esto es muy sintetizado el dilema. Y yo creo que este dilema, si no lo rompemos, puede acabar con la fe del mundo. De hecho, hay una famosa obra de teatro en Alemania del siglo XIX, de Wigner, que murió joven, un dramaturgo que murió joven, decía, el mal es la roca del ateísmo. Porque realmente, si Dios podía evitar el mal en este mundo que lo ha creado, no puede dejarlo. Entonces la pregunta nuestra es, pero entonces, ¿cómo arreglar esto? Bueno, hay un camino que yo llamo la vía corta de la teodicea. Es un tema que yo me he inventado por mi cuenta. Porque a mí me asombraba, este dilema es conocido desde antiguo, lo conocían los griegos, por supuesto, lo conocían los padres de la Iglesia, porque en definitiva, por ejemplo, nos ha llegado a través de un padre de la Iglesia, Lactancio, es el que ha transmitido este dilema. Y sin embargo no le daba importancia. Lactancio dice, bueno, eso no tiene importancia porque si no hubiera mal en el mundo, no distinguiríamos entre el bien y el mal, y fíjate tú qué desgracia sería para nosotros, mejor que haya mal. Este dilema lo conocía San Agustín, este dilema lo conocía Santo Tomás de Aquino, y sin embargo no les afectaba. A mí eso me intrigaba. ¿Cómo es posible que una dificultad tan grave, que ya digo, en la modernidad se nos ha convertido en la roca del ateísmo, la gran razón? Mucha gente lo dice, yo no puedo creer en Dios porque este mundo es imposible que exista Dios. Entonces yo caí en la cuenta que no le daban importancia porque, claro, vivían en un mundo premoderno en el que apenas había ateísmo. El mismo Epicuro seguía creyendo en Dios. Decía que los dioses estaban en el cielo, pero creía en ellos. Y Santo Tomás y San Agustín vivían en un mundo en que no existía prácticamente ateísmo. Podía haber gente impía, gente no religiosa, pero Dios era una evidencia social. Y desde luego, para los cristianos, Dios era el Padre de Jesús. Para un cristiano y una cristiana, Dios era el Padre de Jesús, que es puro amor, que es puro cariño. Y entonces yo me he hecho esta reflexión. Bueno, pues ellos no sabían por qué había mal en el mundo, pero sabían una cosa, que si había mal es porque eso era inevitable, si no Dios lo hubiera evitado. Para entenderlo me gusta a mí poner ejemplos y pongo uno muy claro que lo pongo para esto. Imaginaros que entramos en una casa y de repente escuchamos el llanto
tremendo de un niño que está rabiando de dolor en su cama. Entramos y vemos a la madre que está al lado de esa cama. ¿Qué pensamos? Para esa madre es imposible acabar con el sufrimiento de su niño, porque no hace más que dedicarse a cuidarlo. Una madre ama tanto a su hijo que haría todo, incluso cuántas veces de pequeños nuestras madres nos han dicho, acaso a mí, me lo decía a veces si me dolía una muela, me decía, ¿quién me diese que me doliese a mí y no a ti? Porque a una madre le duele más el dolor de un hijo, sobre todo un hijo pequeño, que su propio dolor. Y entonces nosotros, si vemos a esa madre, decimos, claro, este niño está sufriendo, pero a pesar de la madre está haciendo todo lo posible para evitar el sufrimiento. Luego es imposible evitarlo. Pero claro, yo ya estoy viendo la contestación de muchos de los que me están escuchando. Ah, claro, la madre no puede, pero Dios sí puede, porque Dios es omnipotente. Yo digo, vamos despacio. ¿Por qué estás seguro de que para la madre es imposible eliminar la enfermedad y el sufrimiento del niño? ¿Porque es muy sabia, porque es muy poderosa? No, porque lo ama mucho. ¿Tú estás seguro que si la madre ama a su hijo con todo el corazón, está haciendo todo lo posible para que el niño no sufra? Si sigue sufriendo es porque es imposible evitarlo. Pero entonces pensemos, nos estamos apoyando no en el poder de la madre, nos estamos apoyando en el amor de la madre. Y ahora recordad a Isaías ya en el Antiguo Testamento. ¿Qué decía? Aunque una madre se olvide del hijo de sus entrañas, yo no me olvidaré de vosotros. Es decir, que el amor de Dios es infinitamente superior a la madre. Y si la madre está deseando que su niño no sufra y que está haciendo todo lo posible para evitar el sufrimiento, tenemos que pensar literalmente que Dios está haciendo infinitamente todo lo posible, todo lo que es posible para evitar el sufrimiento del niño. Y por eso yo estoy convencido que toda la tradición, lo que llamo la vía corta de la teodicea, no sabían explicarlo, pero sabían que si había sufrimiento en el mundo es porque no puede haber más remedio. Es inevitable que haya sufrimiento en el mundo. Pero claro, este argumento valía en una sociedad que era creyente, donde no había ateísmo, donde nadie cuestionaba ni Epicuro, ni Lactancio, ni ninguno cuestionaba la existencia de Dios por el mal. Pero hemos visto que en la modernidad sí, nos hemos vuelto críticos, apareció el ateísmo y continuamente estamos todos, seguramente todos los que me estáis escuchando, alguna vez habéis oído esto, no puede haber Dios, porque Dios tendría que acabar como tolera terremotos, como tolera tsunamis, como tolera crímenes, como tolera guerras. Y entonces nosotros hoy en la modernidad tenemos que pensar en serio el problema. Es lo que yo llamo la vía larga de la teodicea. Nosotros tenemos que poder explicar que el dilema de Epicuro es falso. Tenemos que decir que Dios es bueno, infinitamente bueno, que Dios es infinitamente omnipotente, pero el mal es imposible de evitar. Y entonces, claro, aquí viene la gran pregunta. ¿En qué me baso yo para decir esto? Bueno, pues entonces yo digo, vamos a ir despacio. A mí me gusta siempre, lo hago mucho en las clases, cuando daba clases, bueno, todavía doy alguna, decir, oye, vamos, si se pone un problema, vayamos despacio. Lo decía también Descartes, que sabía más que yo. Dice, vamos a ver. Vamos a empezar pensando, ¿el mal es un problema religioso o es un problema humano? Los ateos no mueren, los ateos no tienen enfermedades, los niños de los ateos no nacen llorando igual que los de los creyentes. Ante todo tenemos que pensar, el mal es un problema humano, un problema que está en el mundo. Seas creyente o seas ateo, tú vas a enfrentarte al mal en algún momento de tu vida y en muchísimos, y al final estás siempre delante de la muerte. Todos sufrimos el mal. Entonces el gran problema es que el mal es un problema de la humanidad. Yo he inventado también para aclarar esto lo que llamo la ponerología. Poneros en griego ya sabéis que significa mal, es un tratado del mal. Primero hay que empezar con un tratado del mal prescindiendo de la religión. Y tenemos que preguntar, bueno, ¿por qué hay mal en el mundo? Bueno, en un primer momento, ¿por qué hay coronavirus en este momento en el mundo? Pues porque hay un virus. ¿A qué a nadie se le ocurre pensar que es el demonio que está causando esto? A no ser alguna persona
por ahí no muy inteligente que haga novenas para que Dios lo quite. Realmente sabemos todos que en este momento hay una peste terrible que está azotando a millones de personas, pero que tiene una causa dentro del mundo. Hay unos virus que están produciendo este mal. Pero podríamos preguntar, bueno, pero ¿por qué los virus producen mal? Bueno, porque son realidades finitas y lo que es bueno para el virus no es bueno para nuestra salud. El virus se desarrolla, hay unas leyes del mundo que producen mal. Y si nos fijamos, si damos un paso más, bueno, pero ¿por qué eso pasa? Bueno, porque la realidad finita, y el mundo es finito porque no es Dios, lo decía Leibniz, si Dios crea el mundo no puede crearse a sí mismo, crea un mundo que es distinto de Dios y es finito. Y en lo finito ya vemos que los límites tropiezan muchas veces entre sí. Nosotros ahora tenemos la suerte de estarnos viendo. Estáis en Costa Rica a miles de, no sé cuántos miles de kilómetros estamos de distancia, pero os estoy hablando. Pero yo no estoy ahí. Aún en esta cosa que es tan buena, tropezamos con el límite. Imaginaros que fuera necesario que yo estuviera ahí para hablaros, pues ya no podría hablaros. Y que me decíais que si no vienes tú aquí, se muere un niño. Pues se muere el niño. ¿Por qué? ¿Porque lo quiere Dios? No. Porque como somos finitos, no podemos ir ahí. A donde quiero llegar es a que es imposible pensar, no imaginar, pensar un mundo sin mal. Porque el mal, no estoy diciendo que el mundo sea malo, fijaros bien, sino estoy diciendo que el mundo, como es finito, en el mundo se producen también males. Es muy bueno estar vivos, estamos vivos, pero estamos en este momento con miedo a que nos entre el virus y nos produzca una enfermedad. ¿Por qué? Tenemos una vida finita que puede tropezar con otros argumentos o con otras causas que nos las estropeen. Pero en todo, si yo soy un ser varón, automáticamente no tengo las cualidades de una mujer. Y la mujer, que tiene sus cualidades, no puede tener las mías. Pero más grave, si estamos en una habitación con mucha hambre y solo hay 3 kilos de comida y somos 20 personas, fijaros el problema que se arma. Porque lo que coma una, automáticamente se lo quita a la otra. ¿Por qué es mala? No, porque no se puede. No hay, ¿por qué hay guerras en el mundo? Pues porque lo que tiene uno lo quieren otros. Es decir, la finitud produce automáticamente mal. Por lo tanto, la gran pregunta de la teodicea sí que es real. Entonces, ¿por qué creó Dios el mundo? No es porque Dios creó un mundo, bueno, porque eso sería una tontería preguntar, es decir, ¿por qué Dios no crea círculos cuadrados? No tiene sentido. Y incluso, ¿por qué un círculo no puede ser cuadrado? Porque el hecho mismo de ser redondo excluye metafísicamente la posibilidad de que sea cuadrado. Y por eso un mundo finito excluye metafísicamente la posibilidad de que sea un mundo perfecto. Y fijaros que cuando en la humanidad, yo no sé si estoy corriendo mucho, porque vosotros sois más pausados, escuchando y tal, bien. Pero fijaros que cuando la humanidad imagina paraísos, la misma Biblia empieza con el paraíso. Pero ese paraíso era perfecto, se averió al poquísimo tiempo. Señal de que no había tal paraíso, porque el paraíso es imposible. Nosotros soñamos paraísos. Incluso tenemos la esperanza de llegar al paraíso, pero rota la finitud del mundo. Pero mientras estamos en la finitud del mundo, es imposible el mundo sin nada. Entonces, ¿por qué estoy explicando esto con tanta longitud? Por eso hablo de la vía larga de la teodicea. Porque entonces comprendemos que no tiene sentido ninguno preguntarse ¿por qué Dios no hace un mundo perfecto? Porque sería lo mismo que preguntar porque Dios no hace un mundo finito e infinito, porque Dios no hace círculos cuadrados, porque eso es una tontería. Es que Dios no es bueno porque no quiere hacer círculos cuadrados, no, que estás diciendo algo que no significa nada. Es que Dios no es poderoso porque no puede hacer un hierro de madera, pues tampoco porque un hierro de madera no dice nada. Bien. Entonces, se acabó la teodicea, ¿no? Porque ahora la pregunta es, bueno, entonces Dios, que es sabio, creemos que sabe un poquitín más que nosotros, sabía, hablemos así, antropomórficamente, que al crear el mundo, en ese mundo iba a aparecer mucho mal. Y entonces la gran pregunta, ¿por qué lo ha creado?
Esta es la gran pregunta real de la teodicia. Esta no podemos escapar nosotros como cristianos. Realmente, si el mundo comporta necesariamente tanto sufrimiento, y estos días lo estamos viviendo con la pandemia, ¿por qué Dios lo ha creado a pesar de todo? Entonces yo devolvería la pregunta. Seguramente me están escuchando algunos padres y algunas madres que tienen hijos. Digo, oye, ¿por qué habéis traído hijos al mundo sabiendo que los exponíais a tener enfermedades, que los exponíais a la peste y que los enfrentabais a la muerte? Un padre y una madre honestos y buenos nos dirían, bueno, porque a pesar de todo, a pesar del mal, yo creo que vale la pena y yo además estoy dispuesto o dispuesta a ayudar a mi hijo o a mi hija con todo el corazón, haciendo todo lo posible para que sea lo más feliz posible. Sé que no va a ser perfecto y que va a tener dolores, pero yo voy a apoyarlo. Pero aún así podíamos preguntar, bueno, oye, pero tú no estás nada seguro. Yo creo que tú no tienes derecho a hacer eso. Entonces aquí es donde la respuesta religiosa dice sí, pero Dios sí que puede acabar librándonos del mal. Entonces aquí entramos ya en lo que puede ser la teodicea. Curiosamente, fijáis que la humanidad desde siempre, sin hacer estos problemas metafísicos, claro, no siempre esto era posible hacerlo, pero siempre comprendió que en la religión estaba la salvación. No hay ninguna religión que no espere la salvación, incluido el budismo, que parece que es ateo. Yo creo que no es ateo propiamente, pero bueno, en todo caso, parece que en el budismo no hay Dios y qué tal, pero espera el nirvana. Que también el budismo espera que de alguna manera estaremos libres del mal. Pero fijémonos, esperamos la libertad del mal más allá de la finitud histórica, de la finitud del mundo. Y por eso nosotros en la Biblia tenemos dos cosas fundamentales. La primera, que cuando vamos descubriendo a Dios, le descubrimos efectivamente como un Abba, como un padre-madre. A mí me gusta mucho decir que el nombre cristiano de Dios es Padre y Madre, Padre-Madre. Es lo que nos ha dicho Jesús, porque descubrieron que Jesús es puro amor. Y segundo, que Dios está volcado sobre nosotros, tratando de salvarnos en lo posible, pero en lo posible porque la salvación definitiva solo puede venir a través de la muerte. No porque Dios quiera la muerte, sino porque la finitud histórica nace y tiene que morir. Pero Dios no nos deja caer en la muerte y nos salva. Y por eso, desde el comienzo hay la resurrección. Toda religión, de alguna manera, fijaros lo que estoy diciendo, porque también aquí valdría la pena detenerse, porque el tema de la resurrección me importa mucho. Yo estoy convencido de que todas las religiones creen en la resurrección. Claro, estoy diciendo una cosa un poco inexacta. Todas las religiones crean que de alguna manera la muerte no acaba con nosotros y que apoyados en el Dios o los dioses, en aquello que nos ha hecho ser, acabará salvándonos de la muerte. Y por eso toda religión, por definición, es una religión de salvación. Nosotros en el cristianismo tenemos toda la marcha de Jesús, que justamente porque al nacer hombre, al ser hombre, era finito y tampoco Jesús se podía librar del mal, lo vemos. Jesús pues estuvo sometido al mal, tan mal que acaba en una muerte terrible. Pero esta muerte no fue lo último de Jesús. Jesús ya creía en la resurrección, lo creía en el Antiguo Testamento, que estaban siempre, aunque hablaban del Seol y todo aquello, pero en el fondo decían, si yo estoy con Dios, nada me importa. Leed, por ejemplo, el Salmo 139, que es una maravilla, o el Salmo 73, y veréis como en el Antiguo Testamento, sin formular esto, ya decía, mira, si estoy con Dios, a mí nada me importa, porque mi vida está asegurada. Bueno, pues lo que nos dice la fe es que realmente, a pesar del mal, que es inevitable, y por eso Dios no lo quiere, a pesar del mal nuestra vida está asegurada. Y la segunda idea que decía es que la imagen de Dios es justamente el Dios antimal. Si a mí me preguntan, ¿cuál es el hilo rojo de la Biblia? Es decir, ¿cuál es la idea que a ti te permite comprender cómo es el Dios bíblico, el Dios de Jesús? Te diría, un Dios que lucha contra el mal. Fijaos que en la misma Biblia el comienzo está en el Éxodo, aunque en las narraciones no tal,
pero en el fondo empieza con la liberación de Egipto, es decir, con el recuerdo, que es también mítico, pero es el recuerdo de que Dios trata de librarnos del mal. Y a partir de esta concepción, continuamente en la Biblia, sobre todo a través de los profetas, hasta llegar a Jesús, la gran llamada de Dios es que Él quiere que lo apoyemos en la lucha contra el mal. Que adorarle a Él es preocuparse del huérfano y de la viuda. Incluso puede llegar a decir, me asquean vuestros sacrificios porque no atendéis al huérfano y a la viuda. El domingo que viene, y lo digo porque nosotros celebramos a veces la Eucaristía adelantando un poco las lecturas, se leerá, cuando le preguntan a Jesús cuál es la esencia de su fe, dirá el mandamiento grande, amar a Dios y amar al prójimo. Por lo tanto, tenemos un Dios que no solo no es que no quiere evitar el mal del mundo, sino que todo su ser y toda su providencia y toda su presencia en la historia es estar a nuestro lado contra el mal, apoyándonos. Y luego, que Él es capaz de librarnos del mal, aunque es imposible hacer eso, imposible porque no lo permite nuestro ser, no porque Dios no pueda. Somos nosotros los que no podemos, que pueda librarnos y llevarnos a la resurrección. Entonces, no sé si me he alargado mucho, pero todavía quisiera, ¿cómo estoy de tiempo? Perfecto, todavía tenemos unos 20 minutos, no hay problema. Bueno, yo quiero que haya diálogo, ¿eh? Pero quiero decir que esto debe llevarnos, luego, para escuchar objeciones, que eso es bueno, y dificultades, a ir cambiando también nuestra manera de hablar. Si de verdad Dios está siempre a nuestro lado contra el mal, tenemos que acostumbrarnos, cuando algo nos pase, automáticamente pensar, no porque Dios me manda esto, o a ver cómo convenzo a Dios de que me ayude. No, tengo que pensar, Dios está conmigo. Al primero que le está dando pena esto es a Dios. Igual que cuando un niñito se rompe una pierna, la primera que se da cuenta es la madre y la que más sufre. Pues Dios no puede sufrir, pero sí que se compadece de nosotros, nos ama tanto. Por lo tanto, ante el mal, si voy a visitar a un enfermo o si yo me siento enfermo, tengo que pensar, esto es una pena para Dios. Y Dios está haciendo todo lo posible para que esto se arregle en la medida posible. Y además nos está llamando a que hagamos todo lo posible y que colaboremos con Él. La parábola del samaritano, que el Papa ha recordado casi, es la parábola que a mí me gusta mucho y la uso mucho, y me alegro que en la última encíclica el Papa casi la toma como leitmotiv. Ahí ves una persona machacada por el mal, un hombre que sufre injusticia y está desangrándose. ¿Qué hace Dios ahí? Dios está con él, está haciendo todo lo posible que sin romper el mundo, porque Dios no puede estar haciendo milagros continuamente, sino el mundo desaparecería. Él está apoyando a aquel para que haga lo posible por salvar, pero lo posible. Y Dios tiene una posibilidad de ayudarlo, que son los demás. Y por eso Dios llama a los demás a ayudarlo. Si me permitís hablar así antropomórficamente, entonces Dios ve que aparece por allá un sacerdote en el camino y dice, qué suerte tengo. Entonces Dios llama a aquel. En el corazón de aquel hombre, Dios está trabajando, ayuda a tu hermano que está sufriendo. Pero Dios respeta la libertad. Este es otro gran problema. Una libertad finita está llamada por Dios y es una cosa buena, pero tiene justamente porque es libertad. Y si Dios crea una libertad, tiene que respetarla como tal libertad. Puede decirle que no a Dios. Entonces aquel sacerdote pasa por allí y no le dice que no a Dios por los motivos que sean y no ayuda. Y aquel va a morirse, porque las leyes del mundo lo llevan a morirse. Y Dios queda frustrado, digamos así, en su acción, porque Él está haciendo, llama a esto para que ayude a este hijo y está ayudando a este hijo. Sigue la historia y aparece otra persona. Y Dios naturalmente dice, aquí tengo otra oportunidad. Y le llama, porque Dios nos llama a todos en el corazón. Cuando vemos a alguien que sufre, un corazón medianamente normal siente la necesidad de ayudar, porque Dios nos ha creado misericordiosos y está apoyando nuestro ser para que ejerzamos misericordia y amor. Pero este segundo tampoco le hace caso a Dios y aquel se va a morir. Aparece otro y dice, Dios, a ver si con este tengo más suerte. Dios no trabajó más el corazón del samaritano que el del levita o que el del sacerdote. Trabajó con infinito amor los tres corazones. Pero un corazón le hizo caso. Y entonces este corazón, este samaritano, colabora con Dios y ayuda a aquel. Esta es la actitud
nuestra ante el mal del mundo. Saber que Dios es el primero, la iniciativa es siempre de Dios que nos convoca a luchar contra el mal. En nosotros, si nos pasa, como digo, saber que Dios está conmigo, no necesito pedirle, sino al revés, tengo que dejarme convencer por Él y dejarme ayudar por Él. Y segundo, dejarme convencer por Él para ayudar a los demás. Y luego también es importante ir cambiando nuestro lenguaje, porque tenemos el lenguaje infectado de milagrismos, sin malicia lo estoy diciendo, porque claro, así hemos sido educados todos. Y entonces enseguida vemos mal porque Dios no lo evita. O vamos a pedirle a Dios. Eso es estar creando un ídolo. Si vemos mal, y ahora estamos ante el tema del COVID, ante esta peste terrible, que aquí en España en este momento estamos ya, hoy nos han dado que ya nos podemos reunir solo 5 personas y parece que pronto nos van a encerrar otra vez. Bueno, pues estamos sufriendo mucho, pero tenemos que pensar que esto a Dios le da mucha pena y está convocándonos a todos para que hagamos lo posible para luchar con Él, que es el primero que tiene la iniciativa contra el mal. Y por eso, hacer, por ejemplo, novenas, hacerle peticiones a Dios es un insulto, porque realmente, si yo veo a una madre que está ayudando a un niño con covirus porque quiere ayudarlo, y veo a los médicos y a los enfermeros y a las enfermeras que están ayudando a los enfermos, gastando ahí su vida y exponiendo su vida, haciendo todo lo posible por curarles, no puedo pensar que Dios está quieto o que yo tengo que convencerle a Dios para que sea tan bueno como los médicos. Esto es objetivamente, pero Dios, cuando yo hablo estas cosas, a veces soy bruto hablando, pero es una blasfemia. Decirle a Dios, pedirle a Dios que tenga compasión para ayudar a los que están sufriendo, objetivamente, no en la intención de las personas, es blasfemia. En mí sería una blasfemia, pero si yo jamás lo diré y jamás le pediré a Dios ayuda a estos, porque sé que Él lo está ayudando. Y diré, Señor, quiero acoger tu ayuda, quiero convencerme de que tú nos estás ayudando, quiero tener un corazón tan compasivo como el tuyo, pero no decirle a Dios que tenga Él un corazón tan compasivo como el mío, que eso es negar el ser de Dios. Fijaros que estoy diciendo cosas muy graves, y cosas muy fuertes, pero yo creo que son de los grandes desafíos que tiene la teología. Yo sé, por ejemplo, que hay mucha gente que se enfada conmigo por esto. Varias veces me han dicho, mira, a mí me gusta mucho tu teología, menos una cosa, que niegas la oración de petición. Y bueno, pero lo siento mucho, pero realmente yo no soy capaz, aunque tuviera aquí al Papa a mi lado y me dice, pídele a Dios, le diría no. En mí, yo no, no estoy juzgando a nadie, por favor. Pero yo creo que una vez que se comprende que Dios es amor infinito, totalmente entregado, que su iniciativa del bien es infinita y sin fisuras, y que está tratando de ayudar a todos y a todas, sin dejar a nadie fuera de su amor, porque en Dios no hay acepción de personas. Pedirle es ofenderle, objetivamente, no en la intención. Y por eso yo digo que también en esto hay que empezar a cuidar mucho el lenguaje y a cambiar nuestras oraciones. Yo creo que la misma Eucaristía, que es una maravilla, fijaros bien, que no estoy hablando, que algunos dicen, es que Iruga niega la oración, al revés, yo estoy intentando purificar la oración y devolverle toda su gloria de acoger a Dios, de alabar a Dios, de dejarse convencer por Dios, de dejarse ayudar por Dios. La misma Eucaristía, yo personalmente, cuando la rezo, cambio todas las oraciones, no digo, Señor, líbranos de todos los males, Señor, tú estás tratando de librarnos de todos los males y quieres que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de desgracia y libres de pecado en nuestros hijos. Si no, yo no soy capaz de orar de otra manera y no voy a orar eso yo, porque en mí, repito, yo sí escucho a mis compañeros sacerdotes orar así y yo lo respeto, pero yo en mí creo que nadie debía orar así, pero yo no soy quien para imponerlo. Yo durante muchos años también oré así hasta que caí en la cuenta de esto, porque son cosas que hay que descubrir. Pero lo que quería decir, yo sé que hay gente que se enfada conmigo. Permitidme que yo también me enfade al revés, con los que realmente, sabiendo que Dios es puro amor, infinito amor, siguen intentando convencerle de que sea misericordioso o incluso decirle que se acuerde. Es decir, que es otra cosa. Decirle a Dios, acuérdate. Pero si Dios es infinito, que tenemos que acordarnos somos nosotros. Y si nosotros nos acordamos, es porque Dios nos lo está recordando. Si no, nosotros no nos acordaríamos. Bien, pero ya no quiero, porque ya me
emocionado un poco hablando de estas cosas, porque las hago con mucho cariño, porque me parece que es muy importante. Así que si os parece, pues podemos dialogar o lo que os parece. Tú mandas. Muchas gracias, profesor Andrés. Muy sustancioso, muy interesante cada uno de los puntos y también el resumen en gran parte de las dos vías de la teodicea, la vía corta y la vía larga. Pues abramos entonces el espacio del diálogo. Tenemos 31 personas conectadas. Quienes puedan levantar la mano en la aplicación, ¿verdad? Con la función, sería perfecto. Y si no, pues no lo pueden porque están usando el celular. Tengo la pantalla cuadriculada para poder verles y ver si levantan la mano y poder ir asignando la palabra, ¿verdad? Y dar el espacio al profesor. Si son muchas preguntas, lo que podemos hacer es hacer bloques de 2 o 3 preguntas para Pero que no... pocas, porque si no nos perdemos. Sí. Uno, Sí, dos sí, o tres. Sí. sí, perfecto, para no perdernos mucho. Sí. Veo por acá que me pareció que Carla levantó la mano, Carla Cole, y... Ok, démosle la palabra a Carla. Carla, buenas tardes. Buenas tardes. De hecho, es Javier Torres que levantó la mano. Es Javier. Hola, Javier. Bueno, después voy yo. Carla me está ayudando aquí, está compartiendo la computadora, ¿no? En este sentido. Doctor, bueno, muy buenas tardes aquí, muy buenas noches allá. Pareció interesante su exposición. Aunque dice una pregunta, pero tengo las dos que tienen la misma relación de todo lo que puso, ¿verdad? Entonces, eso significa, en lo que usted puso, que donde hay dos seres humanos o más, allí siempre va a existir el mal y el dolor. Lo otro, la otra es parecida también. Quiere decir que el día que desaparezca el ser humano, desaparece el mal y el dolor. Y eso en la primera me hizo recordar a Abel y Caín, ¿verdad? Tanto el mal y el dolor allí que le causó Caín a Abel. Gracias. Bueno, entonces, si gusta, le damos la palabra a Carla y ya el profesor responde. Sí. Entonces, Dios crea un mundo finito, ¿verdad? Y lo declara bueno, no malo, lo declara bueno. Sí, claro. Y cuando yo leo en Génesis 3, me parece que está tratando de decir, si surge mal, si surge, ¿verdad? Es culpa de los seres humanos. Y de su forma de interactuar. Entonces, yo también tengo un problema, yo creo que es lingüístico, porque en inglés, evil, ¿verdad? Implica algo de intención. Entonces, no se llamaría una enfermedad evil, ¿verdad? Porque no es parte del mundo. Entonces, ¿cómo no? Usted lo dijo, pero yo creo que ahí es donde tengo la dificultad, que la infinitud es lo que produce males, o son inevitables dentro de un sistema finito. Entonces, si decimos eso, ¿qué hacemos con el mal causado por los seres humanos? Y la pandemia es un buen ejemplo, ¿no? Es un juicio contra nuestra falta de solidaridad. Gracias. Pero muy bien. Bueno, la primera pregunta es claro, si no hubiese seres humanos, no habría mal para los seres humanos. Una persona que no existe no sufre mal tal. Pero esto otro es muy importante, es que claro, es que los seres humanos somos seres finitos. Al ser seres finitos, no podemos ser totalmente perfectos. Y de esto en la libertad se nota. Tenemos una libertad. La libertad es buena. Yo no quisiera no ser libre, pero también sé que mi libertad es finita y a veces la utilizo mal. Libre era el que pasa en la parábola, porque la parábola así nos queda grabado. El herido era libre, los ladrones eran libres, los que van por el camino eran libres, pero la libertad se usa de distintas maneras. Y Dios, si nos crea libres,
Claro, tiene que dejar la libertad, si no, no tendría sentido hacer una libertad y no dejar de ser libre. Por lo tanto, la libertad finita está expuesta al mal. No es mala, pero está expuesta al mal. De hecho, la libertad hace las cosas mejor. El samaritano salva a alguien que se moría de otra manera. Por eso yo digo que nosotros, con la libertad, podemos estar, y esto no es una broma, porque me gusta mucho decirlo, estamos haciendo continuamente milagros cada vez que obramos bien, porque cambiamos el curso del mundo para bien, cosas que nunca sucederían sin la libertad humana, nosotros las podemos realizar y son milagros, pero tenemos la otra cara. También hay cosas que no sucederían sin la libertad humana, y por eso la lucha nuestra, el trabajo tiene que ser educar la libertad, apoyar la libertad, que es lo que hace Dios, para que la libertad sea buena y evite el mal y acoja a Dios. Y por eso también la oración es, Señor, quiero acoger tu ayuda para que mi libertad funcione de acuerdo contigo, que mi libertad sea seguir tu voluntad. Hágase tu voluntad, es la gran oración de Jesús. Hágase tu voluntad. No haz tú mi voluntad, que la hace, porque Dios hace nuestro bien, claro. Bien, creo que sí se entiende, ¿no? Gracias. Muy bien, creo que tenemos la mano, tiene Yair la mano levantada. Bienvenido, Yair, buenas tardes. Hola, gracias, buenas tardes. Bueno, yo le agradezco de verdad a Andrés y a la universidad por el uso de esta libertad humana que hacen posible este encuentro, ¿no? Bueno, nosotros, yo soy acá en Argentina, nosotros pertenecemos a una congregación evangélica y desde hace un tiempo, más o menos, principio de años, hemos empezado a escuchar los videos de Andrés, esos que están en YouTube, de fe adulta, y han sido muy, muy edificantes. En principio es un tema bastante complicado para las personas que han venido pensando diferente, pero poco a poco va cambiando la mentalidad, ¿no? Ahora, en todo caso, siempre aparece este problema que ya vos lo abordaste un poco con respecto a la oración, ¿no? Porque digamos, la parte teórica, muy, muy bien, comprensible. Ahora la parte práctica, cuando nos reunimos todos a orar, ahí es cuando se complica un poco. Me gustaría, si es posible, si puede ampliar un poquito más al respecto, ¿podría ser, por favor? Pues muy bien. Pues muchas gracias, Yagir. Me voy a contestar ya porque es muy importante. Pues aquí solo cabe lo que yo decía. Hay que cambiar la expresión. Es decir, la intención es buena, porque si yo pido, como yo, esto empecé a escribir una vez, pero un sacerdote me contaba, estaba en la oración de los fieles y empezó a decir, para que los niños de África no mueran de hambre, escucha y te dice, anda, pero ¿cómo estoy diciendo esto? Dice, tuve que decirlo, se paró. Entonces tenemos que decir, bueno, la intención es buena, pues ahora voy a traducirlo. Señor, hay niños que mueren de hambre, que son hijos tuyos y hermanos míos. Sé que tú quieres que hagamos lo posible por ayudarlos. Queremos acoger esta tu llamada y trataremos de hacer todo lo posible. Señor, queremos colaborar contigo. Oh Señor, te damos gracias porque nos das la preocupación de ayudar. Oh Señor, queremos ser buenos y ayudar a tus hijos. Es decir, cambiarlo. Y esto se puede hacer, por ejemplo, yo tengo un grupo hoy, por ejemplo, teníamos una Eucaristía con un grupo aquí que nos reunimos todas las semanas. Pues ahí rezamos todos en esto, todos traducimos o intentamos, mejor que bien, expresar nuestros deseos, incluso nuestro arrepentimiento, nuestras ganas de hacer el bien, expresándolo de manera que le damos siempre la iniciativa a Dios y nosotros el acogerlo, el agradecerlo y tratarlo. A veces de entrada cuesta, pero también es una liberación muy grande. Cuando uno cae en la cuenta y se va ejercitando, esto es una maravilla. Yo lo que os aconsejo es dejar que salgan. Es que me salió una oración así, pues no te preocupes. Ahora retradúcelo. Y esto en un grupo se puede hacer. Una persona dice, Señor, para que la gente no esté sufriendo con el coronavirus, está muy bien, muy bien. Has dicho un deseo muy bonito. Exprésalo ahora para que digan la verdad delante de Dios. Y esto es una tradición que hay que ir haciendo. Yo llevo años ya.
Pero yo durante mucho tiempo rezaba como todo el mundo, claro, hasta que caes en la cuenta. Pero yo lo que sí quiero ser fiel, una vez que lo descubro, yo quiero ser fiel también. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Yair, también por seguirnos desde allá, desde Argentina. Un saludo muy grande. Y no sé si alguien más de aquí de la plataforma Zoom tiene alguna pregunta o quiere hacer algún comentario, porque si no pasaríamos también a las preguntas en Facebook. En Facebook Live nos están siguiendo alrededor de 63 personas, entonces también hay algunas preguntas allí. Entonces, no sé, primeramente, veo que Marta me está levantando la mano. Buenas tardes, buenas noches, Marta. Tienes que activar el micrófono. Como veis, la finitud se nota, ¿eh? Se nota en todo. Ahora sí, ¿se escucha? Ahora sí, acércate un poco para que se escuche mejor. Bueno, de acá desde Buenos Aires, pueden agradecer todo, ¿no? Todo el agradecimiento a ustedes, al profesor, del cual hemos leído sus obras, etc. Yo quería hacer una preguntita en relación con cómo se ubica usted, profesor, con el aporte de Juan Antonio Estrada, ¿no es cierto? Que también él tiene su obra La imposible teodicea, pero creo que hay diferencias entre su postura y la de él. ¿Algún señalamiento en ese sentido? Ahí no cabe más que leer las razones. Yo creo que no tiene razón Estrada, pero esto es también la finitud, ¿eh? Somos así limitados, hay razones y razones, a mí no me convencen sus razones y a él no le convencen las mías. Pero bueno, ahí cada uno ya tiene que sopesarlo, somos adultos, tú lees las razones que acabo de dar aquí, lees lo que puede decir Estrada y a ver, ahí no hay, yo no puedo obligar a nadie a que piense como yo ofrezco las razones que a mí me convencen, me parece que son fieles realmente al Dios que consiste en estar amando. Fijaros que a mí me gusta traducir Dios es amor, digo, Dios consiste en estar amando. Y Dios no sabe, ni quiere, ni puede hacer otra cosa más que amar. Por lo tanto, Dios está luchando continuamente contra el mal y tratando de ayudarnos. Desde aquí yo creo que nace lo que sostengo para la teodicea, pero yo respeto las otras opiniones, claro. Gracias. Muy bien, Marta, muchas gracias. Tenemos por acá a Manuel Ortega, que también es profesor de nuestra universidad. Bienvenido, Manuel. Muchas gracias, Hansel. Profesor Queiruga, muchísimas gracias por su maravillosa exposición. He leído algunos de sus textos y me parecen realmente muy, muy enriquecedores. Tengo dos preguntas. Usted decía que el problema del mal es sobre todo un problema para las mentalidades modernas, que de alguna u otra manera asumen la crítica como parte de la filosofía, ¿no? El pensar filosófico. No sería, mi primera pregunta es esta, ¿no sería posible que efectivamente como la razón moderna ocurre en la historia en un periodo muy específico, hace, no sé, 500, 600 años, que eso tienda a cambiar en el futuro nuevamente y que la modernidad haya sido solamente la supremacía del ego cogito, de la cual en algún momento despertemos y que nuevamente se asuma la prerrogativa divina de no explicar por qué hay mal, siendo que Él es Dios. Esa sería la primera. Y la segunda es, ¿en qué sentido hay una identificación entre la finitud y el mal? Porque usted decía que efectivamente estamos en un mundo imperfecto y por eso hay mal, y que no podría existir por una cuestión de respetar el principio de no contradicción, mal y finitud al mismo tiempo y de la misma manera. Yo lo entiendo desde el punto de vista de la cuadratura del círculo, porque ontológicamente es imposible que el círculo sea un cuadrado
al mismo tiempo y de la misma manera. Pero ¿en qué sentido sería opuesta la finitud al mal? Y no existe la posibilidad de pensar la infinitud desde el punto de vista de una infinitud donde también haya mal. Lo digo porque pareciera que esa identificación de la finitud con el mal me parece que no es la misma, esa contradicción entre finitud y mal me parece que ontológicamente no es la misma a la contradicción que puede haber entre el círculo cuadrado, ¿verdad? Esas serían mis preguntas y muchas gracias, profesor. Muy agudas las dos preguntas. La primera, indudablemente, la modernidad no es un dogma. Ahora, también es cierto que en la modernidad se van haciendo descubrimientos. El problema del mal no empieza en la modernidad. El problema del mal, ya vimos, el dilema viene desde Epicuro y la dificultad estaba ahí. Lo que sucede es que las dificultades se ejercen en un determinado contexto, que las ven con una determinada perspectiva. Entonces, nosotros hoy caemos en la cuenta de que en el mal, frente a la bondad y la omnipotencia de Dios, hay una dificultad grave. Esta dificultad es real porque no depende de que sea moderna, sino que la modernidad descubre eso. ¿Por qué? Para poner un ejemplo, que si no, no lo leeríamos mucho. Aristóteles, que era un súper sabio, y un Platón súper sabio, decían que la esclavitud es normal, que hay personas que nacen para ser esclavas, igual que nacen personas y animales. Eran hombres como nosotros, pero a nosotros hoy nos horroriza pensar eso. Y además estamos ciertos de que tenemos razón. Es decir, que en la historia se van haciendo descubrimientos que no tienen vuelta atrás, porque es un avance dentro de la historia de la razón humana, igual que a tu edad no tienes las mismas ideas que cuando tenías 7 años, y hay cosas que sabes que has descubierto y que ya no tienen vuelta. Por lo tanto, no todo lo que hace la modernidad es bueno, pero que la modernidad descubre que realmente es necesario clarificar. Fíjate que no anula el mal, por eso yo he puesto la vía corta de la teodicea. Habían descubierto a su manera y habían solucionado el problema, pero nosotros hoy no nos basta. Aquello es bueno, pero no basta aquello. Bueno, eso creo que se entiende. Es la historicidad de la razón que descubre. Hay progreso también, también hay regreso, pero tenemos que localizar lo que es progreso de lo que no lo es. Más serio es lo otro, más difícil que decir, la finitud y tal. Yo no digo que la finitud sea mala, estoy diciendo que en la finitud inevitablemente, no me gusta usar necesariamente, inevitablemente aparece el mal. Y aparece por la finitud, porque cuando yo pienso, tú admites que el círculo no puede metafísicamente ser cuadrado. ¿Y por qué? Porque una figura finita excluye la figura finita contraria. Si fueran infinitas, no había choque. Es decir, la infinitud, al tenerlo todo, no puede haber choque dentro. Por eso no decimos que Dios es pura bondad y pura felicidad, no sabemos cómo, pero en Dios no hay carencia. Pero Dios, al crear el mundo, no puede crearse a sí mismo. Crea como unos padres no pueden engendrar hijos adultos. Tienen que traer niñitos que tienen que ir creciendo hasta que se van haciendo. Pero Dios también quiere tener gente que le ame, que le conozca, que se deje ser feliz por él, pero estas tienen que nacer, tienen que crecer. Y el crecimiento y la historia es dentro de la finitud. Y la finitud, que es buena, Dios vio que era todo bueno porque lo destina al bien final, pero es buena finitamente. Es finitamente buena, lo cual comporta tal. Aquí lo estamos viendo ahora, estamos aquí, nos encantaría ahora darnos un abrazo, estar por ahí, a mí me gustaría volver a visitar Costa Rica, pero no puedo estar aquí en Costa Rica, porque la finitud lo impide, no hay otra posibilidad. Muchas gracias, Manuel y profesor Gracias, Andrés. Tenemos también aquí una pregunta de Jeremías. Jeremías, buenas tardes. No el profeta. Hola, buenas tardes. ¿Me escucha, sí? Sí, sí. ¿Me escucho bien? Ok, bueno, tengo 3 preguntas.
como yo estudio ciencias bíblicas, me gustaría mucho tocar un poco la parte bíblica que usted ha mencionado. Primero, ¿cómo podemos entender desde su punto de vista que usted dice que no hay que pedir, poder entender todas las partes de la Biblia? O más que todo de los evangelios donde Jesús dice pidan y reciben, el que pida en mi nombre, y etcétera, varios versículos que hablan de eso. Nosotros lo entendemos como peticiones a Dios, pero ¿cómo lo podemos entender desde su óptica que dice evitar el pedir? Pero espero entender. Usted dice que Dios no puede sufrir, me gustó esa frase porque usted dijo, sabemos que Dios no puede sufrir, pero ¿cómo podemos explicar ese sufrimiento? Quizás no de manera física, pero hay partes donde dice que Él se duele o que Él se siente dolor en su corazón, se siente mal, o sea, le duele, él lo dice en múltiples ocasiones, o los profetas lo escriben de esa manera, ¿verdad? O el autor bíblico lo escribe de esa manera. ¿Cómo podemos entenderlo nosotros y poderlo asimilar? Y tercero, ¿cómo entender la figura de Dios? ¿Qué papel juega Dios en la humanidad cuando sufre el que cree en Él y sufre el que no cree en Él? Bien. No preguntas Gracias. nada, ¿eh? Son 3 preguntas pequeñitas, pequeñitas del todo. Bien. Vamos a centrarnos sobre todo en la primera, que es más importante. Indudablemente nosotros tenemos que leer la Biblia, pero como biblista que sabes, no podemos leerla a la letra. Si leyésemos la Biblia a la letra, tendríamos que decir que Dios es un criminal porque mató a todos los egipcios o a todos los que tuvo. No se puede. Por lo tanto, cuando yo leo eso en Jesús, tengo que decir, ¿qué quiere decir Jesús? Y entonces, fíjate, para dar un saltito, hay un momento en que los evangelios nos cuentan unas palabras que muy probablemente son de Jesús mismo, que es la única vez que vemos a Jesús hablando de manera crítica acerca de la oración. En ese momento, ¿qué dice Jesús? Cuando Jesús habla de la oración, pero reflexionando, diríamos, críticamente sobre ella, casi como si fuera un hombre moderno. ¿Qué dice? Cuando oréis, no hagáis como quieren. Biblista, no hagáis como los paganos que creen que hablando mucho van a convencer a Dios. Vuestro Padre, notemos el nombre, vuestro Padre ya sabe lo que necesitáis antes de que se lo pidáis. ¿A qué está llamando aquí Jesús? A la confianza. A la confianza infinita. Y en ese mismo contexto aparece aquello, si vosotros siendo malos dais cosas buenas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial. Por lo tanto, la invitación radical de Jesús es a que confiemos en Dios. E indudablemente es muy probable que Jesús también haría peticiones, porque eso estaba en su momento, en su ambiente religioso, cultural. Él fue educado en estas cosas y seguramente. Pero a Jesús hay que ir al fondo de lo que dice. Y el fondo de lo que dice es la confianza plena en el amor. Cuando yo oro de esta manera sin pedirle a Dios, creo que estoy siendo muy fiel a Jesús. Porque de otra manera, tendría que pensar que Jesús nos engañó. Pedid y recibiréis. ¿Cuántos millones de peticiones hay hoy contra el coronavirus y el coronavirus sigue ahí? Si tomas a la letra esas frases, nos llevarían al ateísmo enseguida. Y en cambio, interpretándolas así a fondo, te das cuenta que además entramos al núcleo del corazón de Jesús. Si, igual que decía, si me preguntan cuál es el hilo rojo de la Biblia, decía el Dios que se compadece de nuestro sufrimiento, el hilo rojo del anuncio de Jesús respecto de Dios es la confianza. Por eso nos dice que es Abba y que nosotros somos hijos. La confianza plena en Dios. Este modo de orar es ejercer la confianza más radical en Dios, porque reconocemos que todo lo que haga falta está en nuestra parte, porque Dios está haciendo infinitamente la parte que a él le corresponde. Ya no me acuerdo mucho de las otras 2 preguntas, porque esta me interesó tanto que era la que más me importaba. No sé cuáles serán las otras 2, que no anoté. ¿Cuáles serán? No me acuerdo. Jeremías. Bueno, esta era la importante, la más importante. La otra es la pregunta del sufrimiento de Dios. Bueno, el lenguaje humano, ya sabes que yo lo que digo es que Dios no es indiferente a nosotros. El que ama no es indiferente y por lo tanto le da pena de nuestro dolor. Pero no por eso Él
Una madre se compadece de su hijo enfermo, pero ella no por eso se pone enferma. Y además es una cualidad, es decir, el ser capaz de compadecer al que sufre es una cualidad que indica plenitud de ser, no indica una falta en el ser. Un Dios que no se compadeciera no sería un Dios perfecto. Un Dios que se compadece es perfecto. Ahora, ¿cómo explicar ontológicamente eso? Eso es muy difícil porque Dios nos supera. Y si comprendis, no es Deus. Dios nos supera todo, rompe los conceptos, pero captamos por cuando van bien y cuando no van bien. Cuando yo digo, Dios es un criminal, eso estoy equivocado. Pero si yo digo, Dios es bueno, ahí sé que acierto. Ahora, ¿cómo es Dios bueno? Tenemos que ir averiguando y nunca lo sabremos bien. Nunca sabremos bien cómo es bueno, pero podemos afirmar con seguridad que Dios es bueno. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ahora algunas preguntas desde Facebook. Karen nos va a colaborar. Buenas tardes, Karen, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, profesor. Buenas tardes a todos y a todas. Antes quiero compartir un comentario de Marcial Mora que dice que él está muy de acuerdo sobre lo que usted menciona en relación a la incoherencia de algunas solicitudes de oración y la vanidad que ellos incluyen, y que le parece muy excelente el hecho de purificar el lenguaje de las oraciones. Tenemos también una pregunta de Juanjo Olmos que dice que ¿fue Ángel Amor Riubal un adelanto a su época? ¿Y qué novedad aportó? Amor Rival murió el año 30 del pasado siglo. Yo no le he conocido. Yo nací más tarde de su muerte, pero yo me formé casi por casualidad, no tanto casualidad, porque él era de aquí de Santiago, donde yo vivo. Y yo empecé a estudiarlo y me enamoré. Y yo creo que gran parte de lo que puedo pensar se lo debo a él, porque me eduqué estudiando su obra. Y es una pena que sea tan poco conocido. Y entonces hice dos tesis, una en filosofía y otra en teología, estudiando su obra, sobre todo la de teología, a la que dediqué mucho tiempo en Roma, y en la que yo en parte creo que es donde acabé de formarme como filósofo y como todo, donde empecé a formarme de verdad. Pero es un hombre, era muy humilde, un hombre que murió con solo 60 años y una humildad exquisita. Habían los alumnos, al final lograron que se dejase retratar, hicieron un cuadro precioso, un gran pintor gallego, un retrato maravilloso. Cuando él lo vio se cayó la boca, pero al día siguiente ese cuadro desapareció. Y solo se encontró después de su muerte enrollado, oculto detrás de la biblioteca. No quería aparecer, no era un hombre humilde, modesto, pero tiene una gran obra. Y yo, claro, le admiro y le estoy muy agradecido. También tenemos otra pregunta de Germán de Jesús Buitrago. Nos saluda desde Medellín, Colombia, y dice, ¿es posible realizar una lectura esperanzadora del mal? Y Pues yo creo que sí, por lo que he dicho. Porque justamente, fijámonos bien, así como la finitud es la condición de posibilidad del mal, si hay finitud va a aparecer mal, pero va a aparecer un mal finito. El mal también es finito y por lo tanto está traspasado por el bien de Dios. Y por eso no hay mal absoluto. Y cuando uno ve la realidad en su totalidad, en cuanto ya acogida plenamente en Dios, sabemos que incluso del mal, no siempre, pero incluso a veces del mal, sacamos bien. Y en última instancia, el mal está vencido porque rota la finitud histórica, entramos en la comunión plena con Dios. Que ya es muy difícil de comprender eso, pero eso es lo que hemos sentido siempre con la salvación. A identificarnos con Dios participamos de una manera a nivel personal de su infinitud y ahí estaremos libres del mal. Y por lo tanto, el mal está ahí, pero a Teilhard de Chardin le gustaba decir que del mal siempre podemos sacar bien. Yo no me atrevería a decir que siempre, pero en definitiva podemos muchas veces sacar bien y en todo caso el mal no tiene nunca la victoria definitiva, contando con la salvación plena, naturalmente. La puede tener para una persona que no cree en Dios, puede parecerle que el mal tiene, claro, que es el gran problema que, por ejemplo, los grandes filósofos se plantearon. Walter Benjamin y Max Horkheimer.
ambos eran marxistas, no eran creyentes, aunque sensibles, decían, ¿tiene sentido una historia donde hay tantas víctimas que para siempre quedan irredentas? Porque claro, los que mueren bajo la injusticia, no hay manera de remediárselo. Y ellos comprenden, sí, solo podía haber una respuesta teológica. Si alguien pudiera librarles incluso de la muerte, pero eso solo lo puede hacer Dios. Y por eso la respuesta religiosa, que no es fácil, pero es la única que creo yo que da una respuesta al mal definitiva, aunque llena de esta finitud, porque nosotros esa respuesta la comprendemos también con una mente finita y a veces vemos oscuridades y nos cuesta. Pero comprendemos o podemos comprender que esa es la única respuesta que puede dar satisfacción. Él también pregunta cómo es posible, cómo en este contexto actual, cómo podemos realizarla, cómo podemos hacerla presente. Como estamos viviendo, lo que estamos diciendo hoy, intentando acoger a Dios, intentando orarlo, intentar practicar nuestra vida. Hoy decía yo a unos amigos, mira, a mí me gustaría mucho sentir el amor de Dios y sentirlo más. ¿Cómo lo aprendemos? Posiblemente amando un poco a los demás. En la medida en que nosotros procuramos luchar contra el mal, ayudando a los demás, estamos identificándonos con Dios y lo iremos comprendiendo cada vez mejor. Y si nos acostumbramos a rezar así como hemos dicho, convenciéndonos de que Dios nos está ayudando, tratando de sensibilizarnos para sintonizar con Él y seguirlo, pues esto lo vamos realizando. Pero también, otra vez, la finitud, dentro de la finitud. Perfectos no vamos a ser, pero podemos mejorar y podemos vivir con esperanza. Por eso a mí me gusta tanto la palabra esperanza, no la utopía. En la historia va a haber siempre mal, pero tenemos la esperanza de ir mejorando las cosas y en todo caso de vivir con sentido la vida a pesar del mal. Hasta el momento son las preguntas que tenemos desde Facebook. Muchas gracias, profesor. Pues en Colombia, hablando a los obispos de Colombia, me habían preguntado sobre esto y a partir de ese momento escribí un libro que se llama, ¿cómo es? Ahora no me acuerdo del título, pero es creer a pesar del mal. Ya no me acuerdo del título, por Dios. Pero bueno, un libro, Esperanza a pesar del mal. Ese nació ahí en Colombia, en ese libro, en las conferencias que di ahí. Digo, porque alguien llamaba desde Medellín, ¿no? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, profesor. No sé si alguien más de los que estamos aquí en Zoom quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, sino para ir dando impresiones finales y cerrando. Bueno, al parecer, yo quisiera, para poder cerrar, Andrés, citar un texto que a mí me pareció formidable en el momento en que leí tu libro de Repensar el Mal, que es una citación del diario de Etty Hillesum. Es maravillosa. Precioso. Ejemplifica con una gran amplitud esa capacidad en la praxis y sobre todo en una praxis tan extrema. Una mujer de 27 años que muere en 1943 en un campo de concentración en Auschwitz y que tenía un diario. Lo fue descubriendo por su cuenta, lo fue porque no era una creyente de entrada, ni siquiera se hizo cristiana, pero fue descubriendo, sobre todo le ayudó el Evangelio de San Mateo y tal, pero fue cayendo en la cuenta de que Dios, si existía, tenía que ser así. Entonces empezó a creer en Él y a orar y logró esa oración perfecta, una maravilla. Y quisiera citarla y que tal vez con esa oración nos puedes hacer... Si quieres leerlo, sería bonito para acabar con ella. Para acabar y nos puedes hacer un cierre, un comentario y con eso podríamos concluir. Muy bien. El texto dice, corren malos tiempos, Dios mío. Esta noche me ocurrió algo por primera vez. Estaba desvelada, con los ojos ardientes en la oscuridad, y veía imágenes del sufrimiento humano. Dios, te prometo una cosa. No haré que mis preocupaciones por el futuro pesen como un lastre en el día de hoy, aunque para eso se necesite una cierta práctica. Te ayudaré, Dios mío, para que no me abandones, pero no puedo asegurarte nada por anticipado. Solo una cosa es para mí cada vez más evidente, que tú no puedes ayudarnos, que debemos ayudarte a ti y así nos ayudaremos a nosotros mismos.
Es lo único que tiene importancia en estos tiempos, Dios, salvar un fragmento de ti en nosotros. Tal vez así podamos hacer algo por resucitarte en los corazones desolados de la gente. Sí, mi Señor, parece ser que tú tampoco puedes cambiar mucho las circunstancias. Al fin y al cabo, pertenecen a esta vida. Y con cada latido del corazón tengo más claro que tú no nos puedes ayudar, sino que debemos ayudarte nosotros a ti y que tenemos que defender hasta el final el lugar que ocupas en nuestro interior. Ahora estoy empezando a estar un poco más tranquila, mi Señor, por esta conversación contigo. Mantendré en un futuro próximo muchísimas conversaciones contigo y de esta manera impediré que huyas de mí. Tú también vivirás pobres tiempos en mí, Señor, en los que no estarás alimentado por mi confianza. Pero créeme, Señor, seguiré trabajando por ti y te seré fiel y no te echaré de mi interior. Yo simplemente en el vocabulario cambiaría algunas cosas. Sé que me estás ayudando, pero esta ayuda solo se puede realizar a través de mi acogida, de tu ayuda. Pero bueno, es una maravilla de oración, una maravilla. Pues nada, un agradecimiento enorme, profesor, por estar con nosotros y también por ser fuente de inspiración para la labor teológica que realizamos en América Latina, siempre desde la Universidad Bíblica, tratando de ocuparnos por todos esos rostros distintos que a veces se han olvidado en los distintos aspectos de la teología y desde acá, desde las periferias, en palabras del Papa Francisco, ¿verdad? Cómo podemos iluminar y seguir haciendo este camino en el sufrimiento, en ese sentimiento que tenemos y en esa compañía. Muchísimas gracias a todos, a todas y gracias, profesor. Muchas gracias a todos. Para mí ha sido un placer estar con vosotros, con todos. Que Dios nos bendice a todos. Dios nos está bendiciendo a todos. Muchas gracias, profesor. Y muchas gracias a todos y todas. Que pasen una feliz tarde y una feliz noche. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias.